Alejandro Despuy. Usted hizo, como presidente de la Auditoría General de la Nación, varios informes sobre los ferrocarriles, advirtiendo de alguna manera que algo de esto, alguna tragedia podía pasar. ¿Cuál es la evaluación que usted sacó después de haber visto esto que pasó hace 5 días? Mire, primero es un escenario desgarrador y pensar que uno en las labores de auditoría, al aprobar determinados informes, dice cosas que el tiempo de alguna manera confirma fatalmente, es doblemente desgarrador. Le confieso que al ver las imágenes y esta desgarradora situación a nivel nacional, pienso que ojalá sea un punto de inflexión para el país. Porque el tema de los ferrocarriles es una tragedia previsible, es un desempeño deplorable, es una situación que es a la inversa de lo que culturalmente se ha pretendido atribuir como unos problemas de conducta de los argentinos en los traslados, en los viajes. Por el contrario, creo que hemos tenido una formación cultural para tolerar esta forma deplorable en que se presta el servicio ferroviario, que lo ha transformado en un acto temerario. Yo espero que por finalmente, después con tanto costo cotidiano, porque no este es el primer accidente de TVA. Ni los primeros muertos. Ni los primeros muertos. Hay que mirar hacia atrás. Y vamos a comprobar tristemente que lo que hemos dicho hace un tiempo fatalmente preanunciaba que si no se producían los cambios que se reclamaban en nuestros informes de auditoría, podíamos desembocar en este tipo de situaciones. Sobre el accidente en sí mismo no vamos a opinar, porque esto están los peritos y tendrán que llevarlo adelante. Pero nadie puede dudar que lo que nosotros hemos señalado previamente sobre las deficiencias, sobre todo en materia de mantenimiento, en cuestiones de freno, preanunciaban una situación como la que se ha presentado. Si hemos estado en los medios en los últimos días, no ha sido por razones vinculadas a una vocación mediática. Ha pasado que nuestra organización, nuestra institución, ha sido una de las pocas instituciones que en forma pública había preanunciado el deplorable estado. Sí, me acuerdo que lo hicieron muchas veces. Y vamos a colaborar muchísimo con la justicia. Le hemos acercado. ¿Confía en la justicia después? Yo creo que nosotros estamos condenados a creer en la justicia. Nosotros tenemos que colaborar con la justicia. Y nuestros informes tienen un infinito valor. Hemos aprobado ya informes. El próximo 29 vamos a aprobar un informe que sin duda va a tener una enorme importancia para el esclarecimiento de los hechos. Pero de la misma manera que la justicia tiene su palabra, el Estado tiene su palabra, el Ejecutivo tiene su palabra. Nuestros informes de auditoría tienen información precisa, documentada, inclusive de procedente, como lo ha dicho el Ejecutivo, del propio Ejecutivo. Es clara, es contundente sobre el comportamiento de la empresa y sobre el comportamiento de las entidades estatales que debían realizar la tarea de custodia y llevar adelante las reformas. Ya ese material existe y en muchos casos el Ejecutivo lo ha tomado en cuenta, como ha sido con relación a las concesiones del Sarmiento, del Belgrano Sur, también del General Roca, en donde en definitiva concluyó en una rescisión a la luz de incumplimientos que aparecían señalados como encuadrantes en las causales de rescisión que habíamos realizado la auditoría. Nosotros no empujamos a los gobiernos a tomar decisiones. Damos los fundamentos legales para que los gobiernos tomen fundamentos legales y fácticos, los gobiernos puedan tomar las decisiones que el Estado y las circunstancias exigen. Ojalá nuestros informes sean debidamente analizados también, además de lo que va a evaluar la justicia, para tomar las decisiones de Estado. Ahora, déjeme hacerle una pregunta precisa. ¿Hay alguna relación entre el monto de subsidios que reciben los concesionarios de trenes y la inversión que hacen? Mire, yo para responderle esa pregunta le diría que, en principio le diría que no, porque lo que está probado es que con el transcurso del tiempo el Estado fue incrementando los subsidios. Hay que reconocer y decirlo, el Estado está invirtiendo fondos públicos
en forma creciente en el tema ferroviario. ¿Y por qué no hay inversiones? Sin embargo, la forma en que se han invertido esos fondos, y con respecto específicamente al tema de los subsidios, lo que nosotros hemos observado es que se han dado subsidios, pero no ha habido una adecuada rendición de cuentas. Y es imprescindible. Lo otro que el Estado tiene que hacer es controlar la afectación específica del subsidio a la finalidad para la cual han sido designados. De lo contrario, vamos a tener esta situación en donde el Estado invierte más y el resultado es que el ferrocarril funciona peor. Se ha incrementado, pero no ha habido una mejora. Es importante comprobar, auditar, si realmente esos fondos van para las inversiones mínimas, si van para el mantenimiento, si van para las situaciones de seguridad, si realmente se subsanan aquellas dificultades o deficiencias técnicas que las señalamos en la auditoría, pero que también lo ha hecho la CNRT. Es importante revertir el proceso. Por lo tanto, el Estado tiene que ser mucho más cuidadoso de lo que da, porque son fondos públicos, y por otra parte, más allá de las posibilidades que pueden presentarse de una desviación de esos fondos, con lo que significa las posibilidades de corrupción y otras cuestiones, hay una meta fundamental, que es verificar que ese fondo, aunque discrecional, vaya a donde tiene que ir. Y esta es una responsabilidad del Estado. Y mientras el Estado no haga esto, puede presentarse situaciones en donde los fondos crezcan, pero el desempeño de las empresas sea todavía peor. Usted está a punto de cumplir 10 años al frente de la Auditoría General de la Nación. ¿Cuántos informes hizo la auditoría en ese lapso sobre la situación de los ferrocarriles? Mire, yo creo que debemos llevar ya una centena. Es importante decirlo. Todo el ramal, los ramales de entrada a la capital han sido auditados, y con regularidad. Y le puedo decir que estas afirmaciones se aplican en general a casi todos. No quiero decir un campeonato de incumplimientos. En general ha habido un fracaso, creo yo, en esta política de subsidios. Pero nunca podemos analizar la actualidad si no vamos al origen. Yo creo que el gran crimen estatal que se cometió fue precisamente esa forma en que se llevó a cabo la privatización de los ferrocarriles, el desmantelamiento y las condiciones en que se llevaron a cabo las licitaciones. Yo creo que es terrible. Hoy la presidenta hablaba del Belgrano Cargas. Cuando usted audite el Belgrano Cargas, como lo hicimos nosotros de sus orígenes, y va a ver a Pedraza apoderándose de una riqueza infinita en condiciones, falta de rendición de cuentas. El dirigente gremial que está preso. El dirigente gremial que está preso. Usted va a encontrar ahí el origen de una especie de ferrocidio que después ninguna administración ha podido revertir. Pero que está claro que con estas políticas no vamos a poder hacerlo. Ojalá este sea el epílogo de esta tragedia. He escuchado con mucha atención y no me cabe la menor duda de que hay vocación de que esto pueda no repetirse. Bueno, yo creo que los instrumentos del diagnóstico están a la vista. Ahora hay que buscar el camino y hacerlo con responsabilidad, con transparencia y con un enorme cuidado del gasto público. Los fondos del Estado tienen que estar dirigidos para que se cumpla ese servicio básico. Ese servicio en donde el usuario debe ser el principal destinatario del servicio y el principal, diríamos, referente, parámetro de análisis. El gran problema de nuestras privatizaciones fue que se hicieron salvajemente, despiadadamente, pero nunca tuvieron en cuenta al usuario. Las privatizaciones que se realizaron inclusive en la época de Thatcher. Eso le iba a preguntar. De acuerdo a todos estos informes, hablemos del pasado hasta el día miércoles. ¿En qué prioridad estaba el usuario para el gobierno y para los concesionarios? ¿En qué lugar estaban los? Bueno, si usted ve, prácticamente era un elemento prácticamente ajeno a la óptica del análisis. ¿Por qué? Pues se miraba la situación de la empresa, se miraba el comportamiento del Estado, etc. Pero inclusive en aquellos países, y vuelvo un poco al ejemplo europeo, donde se llevaron a cabo privatizaciones extremas, hubo reformas, hubo correcciones, hubo adaptaciones, pero ¿sobre qué fundamento? Sobre la opinión del usuario. Este era el referente. En nuestro país se ha desdibujado. El usuario no existe, no es un referente, lo podemos ver cómo se desplaza, lo podemos ver colgado del ferrocarril, pero no es el referente específico en la adopción de la política pública.
el usuario es el que debe ser el centro de atención, porque es un servicio público, vale decir, es al público al cual nos referimos. Y el público es ese destinatario, son los 88 millones de personas que por año viajan en el Sarmiento, son los 7 millones de personas que viajan por mes. Esto es el centro de nuestra atención. Esta es la razón para la construcción de nuevas políticas. Esta es la respuesta que el Estado le tiene que dar a una crisis profunda del transporte que no admite más demoras porque las tragedias se suceden, pueden sucederse y ojalá esto no suceda más, pero que los resultados están muy claros. Es inviable esta política en donde inexorablemente los fondos del Estado no tienen el impacto para el cual realmente tendrían que estar destinados. Le voy a hacer una última pregunta que es técnica, no política. Con los antecedentes que había y con los informes de la auditoría y con lo que sucedió el jueves, ¿el gobierno estaba en condiciones de rescindir el contrato del ferrocarril Sarmiento sin pagar indemnización? Mire, yo creo que en la situación del informe del 2008, el Estado estaba en condiciones de poder plantear la rescisión. Digo esto porque en otras situaciones equivalentes de niveles de incumplimiento elevados como el Estado adoptó esa posición y lo hizo sin indemnización, sin necesidad de resarcimiento. Nosotros vamos a aprobar el próximo 29 un informe que va a ser muy importante para la justicia. ¿Incluye al Sarmiento? Y es sobre el Sarmiento específicamente. Es sobre el Sarmiento. Y creo que en ese informe vamos a poder poner de relieve algunas cuestiones importantes. Es una cláusula básica de la auditoría no anticipar los informes cuando no han sido. El único anticipo que le puedo dar sobre esto es que creo que el desempeño de la CNRT ha sido mayor en este último informe sobre información que ha podido entregar a las autoridades sobre advirtiendo lo mismo que advirtían ustedes. Advirtiendo, etc. Creo entonces que el Ejecutivo está en condiciones de adoptar decisiones que a mi juicio van en ese sentido. No lo hemos aconsejado en todos los casos, pero sí hemos dado los elementos para que el Estado adopte esas decisiones y lo haga sobre la base de la responsabilidad de la empresa. Ya lo hicimos y el Estado obró en consecuencia en el caso de Thales Spectrum, en el caso del Correo y en muchas otras medidas de alcance nacional, como les digo, los ferrocarriles Sarmiento, mejor dicho, San Martín, Belgrano Sur, el General Roca. Aquí estamos en una situación similar. Y creo que podría ser abogado de la causa del Estado si el Estado tomara esa decisión, porque tendría las pruebas elaboradas por técnicos, por especialistas, por hombres de una larga experiencia en materia de auditoría, como son los profesionales de la AGN, que darían la prueba de que el Estado puede asumir esa decisión con toda responsabilidad y bajo ningún... Porque lo que ha pasado en este país, y es importante decirlo, en este país no existe la sanción con respecto a los prestadores de los servicios públicos. Bueno, pero hay 51 muertos en este caso. Pero usted va a ver, y va a ver usted que inclusive multas que de alguna manera ha aconsejado la CNRT, muchas veces no se cumplen. O hay un sistema en el cual la responsabilidad se va licuando. Y como estamos en una negociación perpetua en la mayoría de los casos, en las cuales se encuentra TVA, gran parte de esas multas caras, importantes, no se terminan aplicando y pasan a ser parte de la negociación para la reconducción del contrato, etc. Este país tiene que darse un sistema de penalidades. Desde el 2001 se dijo que el Estado adoptaría, cuando se declaró la emergencia ferroviaria, adoptaría un código de penalidades. Aún no se ha adoptado. Este es otro de los pilares, el usuario y las sanciones que debe el Estado resguardar, tener como meta central en el futuro de los ferrocarriles. Te agradezco mucho, Luis. Una pausa.